Bueno, hasta ahora vimos Federici, Foucault y postulados del existencialismo, ¿sí? Con Federici vimos la construcción de ese cuerpo en el pasaje de la Edad Media a la modernidad, y con Foucault vimos las disciplinas del cuerpo propiamente en la modernidad, propiamente en los dispositivos de la modernidad, en los espacios de encierro, escuela, fábrica, hospital, cárcel. Bien, hoy, retomando esta historia del cuerpo, esta historia política del cuerpo, vamos a pasar a algo más propositivo, a una cierta propuesta de trabajo sobre el cuerpo. Para el encuentro de hoy vamos a utilizar textos de Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari escriben varios textos juntos. Este que vamos a ver hoy es uno de los tantos textos que escriben juntos. Deleuze es un filósofo, fue discípulo de Foucault, y Guattari es un psicoanalista que fue a seminarios de Lacan, pero que luego se distancia de la propuesta lacaniana. Y tienen una serie de textos en conjunto, además de sus libros que escriben por separado. Algunos de los textos que escriben juntos son los dos de Capitalismo y Esquizofrenia, que son el Antiedipo primero y 1000 mesetas después, ¿sí? Uno es del 72, si mal no recuerdo, y 1000 mesetas, esta segunda parte, es del 80. Entonces, como texto principal, vamos a tomar de 1000 mesetas una meseta que se llama Cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Esa va a ser la bibliografía principal que vamos a utilizar. Después, como bibliografía secundaria, vamos a tener una emisión radial que es de Antonin Artaud, que está todo el tiempo en esta meseta de 1000 mesetas, que se llama Cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Menciona y hace referencia, dialoga, ¿no?, con esta emisión radial de Antonin Artaud, que se llama Para acabar con el juicio de Dios. Y después tenemos también de bibliografía secundaria Para acabar con la masacre del cuerpo, que es un artículo de Guattari del 73, o sea, muy pegadito al Antiedipo. Entonces, el texto principal, Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, de Deleuze y Guattari, que está en 1000 mesetas. Después, como bibliografía complementaria, Para acabar con el juicio de Dios, que es una emisión radiofónica de Antonin Artaud, donde ahí él aparece, ahí él utiliza el concepto de cuerpo sin órganos por primera vez, y de ahí lo toman Deleuze y Guattari. Y después tenemos un artículo de Guattari que se llama Para acabar con la masacre del cuerpo. Y después yo les voy a decir 3 textos más. Bien, y decía que después les traje 3 textitos más, además de esta bibliografía secundaria, que es para que lo chusmeen después. No vamos a llegar a trabajar sobre todos estos textos, pero para que los puedan anotar y verlos después, que son El derecho a no trabajar, de Sunny Taylor, Sexo, poder y gobierno de la identidad, de Foucault, y Terror anal, de Preciado. Esos no los vamos a llegar a ver hoy, pero después pueden chusmearlos, son textos muy legibles todos, y pueden pensarlos y articularlos a lo que vamos a ver hoy, que es lo más complicado, digamos, que es esta meseta de 1000 mesetas, Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, que es un poco más difícil la lectura de eso, entonces es mejor mediarla y charlarla ahora, y esos otros textos de más fácil lectura después los pueden buscar ustedes. Comencemos entonces. Comencemos pensando un poco la idea de organismo. Como vimos con Federici, como vimos con Foucault, se ha ido construyendo un cuerpo, ¿sí?
a través del tiempo. En esta construcción del cuerpo, tanto física y materialmente como la idea de cuerpo, ha mediado la medicina occidental. La medicina occidental con su anatomía médica positivista. Vimos con Federici que en el pasaje de la Edad Media a la modernidad se empezaron a abrir los cuerpos que antes eran sagrados y se empezó a crear un esquema corporal, una figura del cuerpo humano, una representación. Un esquema corporal, un organismo, ¿sí? Un organismo en el sentido de un conjunto de órganos. El organismo es el conjunto de órganos. Órganos ensamblados. Órganos ligados, articulados a otros órganos. Un organismo donde hay órganos principales o órganos más importantes que otros. Órganos jerarquizados. En el organismo, cada órgano, además, tiene su lugar específico y tiene su función específica. Los órganos entonces se jerarquizan y también se los clausura. Se les clausura nuevas posibilidades, se les clausura nuevas funciones. Los ojos son para ver y listo. La oreja es para escuchar y listo. Se clausuran las la diversidad de funciones o usos o utilizaciones que se pueden hacer de las distintas partes del cuerpo. La medicina occidental entonces elaboró todo un esquema corporal. Esquema corporal que es una abstracción. Así, entonces parece que hay un cuerpo dado, natural, un cuerpo que en realidad está separado de cada cuerpo singular y diferente, porque ese esquema corporal producido por el saber médico es abstracto. Ese esquema corporal no es el cuerpo de nadie en particular. Ningún cuerpo responde a lo que es el cuerpo, el esquema corporal, el organismo que estudia la medicina. El organismo o el esquema corporal, entonces decíamos, es una abstracción. Es una abstracción como Dios. Por eso, como les decía, este texto está en diálogo con ese otro texto que se llama Para acabar con el juicio de Dios. Para acabar con el juicio de Dios, y después tenemos Para acabar con la masacre del cuerpo. O sea, que este organismo o este esquema corporal es tan abstracto como la imagen de Dios. Es tan abstracto como Dios. Y por eso van a decir los autores que el organismo es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el organismo, el esquema corporal, lo que la medicina ha producido, con su saber, nos dice que tal parte del cuerpo se tiene que utilizar para tal cosa, esto para esto. Eso es un imperativo, ya no religioso, sino médico, científico, pero es el nuevo nombre de Dios. La ciencia es el Dios de la modernidad. Por eso es que el organismo es el juicio de Dios. Cuando por ejemplo, fueron los debates en torno al matrimonio igualitario. No sé si se acuerdan, pero estaba el diputado Olmedo del norte de Argentina. ¿Y qué argumento daba el diputado Olmedo, el de camperita amarilla? El culo es para cagar, decía Olmedo. No se pueden casar porque el culo es parte del sistema digestivo, es para cagar. Estos degenerados lo usan para otra cosa, ¿no? Entonces, se puede ver ahí cómo él, que habla desde una posición de derecha, pero religiosa, ultra religiosa, está dando un argumento que coincide con lo que plantea la medicina, que dice que el ano es parte del sistema digestivo, ¿no? Entonces ahí se va entendiendo como el organismo es el juicio de Dios. El organismo es el imperativo que nos va diciendo qué es lo que hay que hacer con cada parte del cuerpo. Entonces lo que van a proponer Deleuze y Guattari es que hay que dejar de pensar al cuerpo como organismo, al cuerpo con órganos, para pasar a pensar el cuerpo sin órganos.
Hay que dejar de pensar al cuerpo como organismo, el cuerpo con órganos, para pasar a pensar el cuerpo sin órganos. Y ahí es este concepto que toman de Antonin Artaud, de cuerpo sin órganos. Uno dice, ¿qué es esto? Cuerpo sin órganos. Suena horrible la palabra. ¿De qué me están hablando? ¿Qué parece una bolsa con hígado? ¿Qué estamos hablando del cuerpo sin órganos? Bueno, no. El cuerpo sin órganos, entonces, es a lo que vamos a oponer a esta idea de organismo. No hay que pensar al cuerpo como conjunto de órganos, sino que hay que pensar al cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos no es un concepto, dicen los autores, sino que es una práctica. Es un conjunto de prácticas. Es una experimentación. Es algo que hay que ir experimentando de a poco. Es un límite, ¿sí? El cuerpo sin órganos es materia no estratificada. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es la estratificación? Las disciplinas, los saberes científicos, las disciplinas que ya vimos con Foucault, también todo lo que vimos con Federici, del trabajo que se hizo en el pasaje de la Edad Media al capitalismo sobre el cuerpo, a través de la Inquisición, de la quema de brujas, de la eliminación de supersticiones, de saberes no científicos, digamos. Todo eso, la disciplina, la quema de brujas, ha construido estratos, ha codificado el cuerpo, ha establecido modos de moverse, modos de comportarse, modos de hablar, modos de utilizar el cuerpo, rutinas, modos que parecen naturales y modos que parecen raros a simple vista. Eso es la estratificación. Entonces, el cuerpo sin órganos es la materia no estratificada, mientras que el organismo es la estratificación del cuerpo sin órganos, ¿sí? Al cuerpo sin órganos, entonces, se le imponen formas, se le imponen funciones, se le imponen uniones, se le imponen ciertos movimientos, organizaciones dominantes y jerarquizadas para extraer de este cuerpo sin órganos un trabajo útil, para hacerlo útil al sistema, para que entre al sistema, se lo transforme en organismo. Y van a decir Deleuze y Guattari en este texto que todos los cuerpos sin órganos rinden homenaje a Spinoza. Y también se pregunta, ¿no será la ética el gran libro sobre el cuerpo sin órganos? Bueno, esto nos invita a hablar entonces de la ética de Spinoza. Un poco lo que dice Deleuze de Spinoza, que me gusta bastante al respecto, es que de esos agenciamientos se forman lo que él llama nociones comunes, ¿no? Entonces, un poco contra los universales abstractos, no sé, somos seres humanos, en realidad no dice nada eso, de que tenemos algo en común. Spinoza como que apela a las nociones comunes, que es más esto, lo que surge del encuentro entre dos seres que se potencian. Entonces, nosotros acá en el taller tendríamos una noción común, que es esto que tenemos en común y es esto que surge del encuentro y que tiene que ver con el encuentro. Así como yo conformo una noción común, por ejemplo, con mis anteojos, ¿no? Pero está bueno eso porque se corre de estas abstracciones ultra hiper generales y busca un poco más lo que define el encuentro entre dos o más seres. Y bueno, en Spinoza siempre recordemos que cada encuentro nos puede generar o afecciones alegres o afecciones tristes. Alegres son las que incrementan nuestra potencia de obrar, tristes son las que la disminuyen. Entonces, un poco a lo que se apunta es a generar estos encuentros en los que las nociones comunes que se generan puedan ser afecciones alegres, ¿no? Como dejar de estar así como por la vida a merced de los encuentros fortuitos y poder empezar a generar eso. Bien, ¿y qué es lo alegre y lo triste? ¿Cómo sería eso de lo que aumenta las potencias? ¿Qué significa eso? Es como por ahí un poco largo de explicar, pero la vía más corta que a
conocimiento como más intuitivo, ¿no? Y lo alegre es lo que incrementa nuestra potencia de obrar. Es como que somos algo y eso que somos se puede incrementar o disminuir. Y como corriéndose de lo teórico, vieron que hay personas con las que nos encontramos, o no sé, canciones, olores, ambientes, climas, lo que sea, que sentimos como intuitivamente que eso, entre comillas, nos hace bien, por más que eso con lo que nos encontremos no sea algo risueño, entre comillas, o alegre en ese sentido como más lineal o más literal del término alegre, pero vieron que hay encuentros, sí, puede ser, Lucas, lo que se dice química. Y esa química, insisto, no necesariamente tiene que ser como lo alegre, como lo risueño, o sea, no es piñón fijo andando por la vida, pero esos encuentros incrementan nuestra potencia de obrar. Es como que nos permiten ser más quienes somos, nos permiten estar cada vez más de acuerdo con nosotros mismos. Entonces, eso que nos permite estar más de acuerdo con nosotros mismos son las afecciones alegres. Que a veces ese encuentro puede ser, no sé, creo que no sé si ya lo he dicho acá, pero puede ser, por ejemplo, el transitar un duelo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser algo divertido o alegre, sino quizás lo que me hace ser quien soy y lo que me permite, entre comillas, encontrarme, sea, bueno, encontrarme con sentimientos que no son tan agradables, pero que necesito atravesarlos. Y por el contrario, las afecciones tristes o los encuentros tristes son aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar, ¿no? Y yo creo que un encuentro muy triste sucede actualmente en el marco de las redes sociales, en el que vemos a gente y nos vemos obligados todo el tiempo a mostrarnos en las redes sociales con la vida perfecta, la sonrisa perfecta, todo divertido, todo cool, la mejor comida, el mejor lugar. Eso es triste porque de alguna manera nos exige una identificación con algo que no responde a nuestra realidad interior. No es como que tenemos que seguir ese modelo, es como que se nos impone eso. Entonces, un poco la propuesta de Spinoza, que yo creo que Deleuze retoma, es la de poder generar encuentros y que de esos encuentros salgan nociones comunes que respondan a afecciones alegres, que incrementen la potencia de obrar, y de obrar quiere decir tanto de hacer como de pensar de las personas, y apartarse lo más posible de los encuentros que nos producen afecciones tristes. Y esto, insisto, más allá de lo teórico, vieron que hay gente que uno ve y te chupa la energía, o cosas que hacemos que no sabemos por qué y nos chupa la energía. No hay una manera más teórica ni más como formal de explicarlo, pero yo estoy segura de que todos en este momento estamos pensando en algún momento, situación o persona que mágicamente nos chupó la energía. Esos encuentros hay que evitarlos o ver qué se hace, transitarlos lo menos posible, ¿no? Y los encuentros, vieron que así como hay gente que nos chupa la energía, hay gente que no sé, encontrárnosla en la calle, como de conversaciones quizás cortas y demás, nos genera como ganas de vivir, nos genera como entusiasmo o una cierta alegría, nos permite una reconexión. Esas serían las afecciones alegres. Hasta aquí mi intervención spinociana. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, que en la ética de Spinoza se plantea de las afectaciones alegres y las tristes, y teniendo en cuenta que lo alegre y lo triste no es la risa, sino la capacidad de obrar, podemos pensar esto del cuerpo sin órganos en relación a esta idea de la capacidad de obrar, porque lo que nos ha dictado el organismo, lo que nos ha dictado la ciencia médica, es que las partes del cuerpo pueden hacer una cosa, nada más, ¿sí? En lo sexual esto es clarísimo, o sea, no es que yo quiero irme a ese tema por algún motivo en particular, pero como dice Foucault, la sexualidad es el punto donde más opera el poder, porque unifica lo individual con lo social, o sea, junta lo individual y lo social. Y esto es muy claro, o sea,
órgano reproductor, ¿no? Un órgano reproductor, o sea que un órgano que reproduce, que trae gente, digamos. O sea, esa es la función del órgano reproductor, los órganos reproductivos, ¿no? Bueno, y la verdad que es que el órgano reproductor se usa para muchas más cosas que para reproducirse. Entonces, esta es la cuestión. Y así con todas las partes del cuerpo, o sea, las manos, la piel, las piernas. Tenemos un organismo que entra en la maquinaria del capitalismo y por lo tanto muchas de sus potencias se han visto obturadas, se han visto tapadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo se ha entrenado, por así decirlo, solo se ha agenciado aquello que era funcional a esa máquina. Pero hay tantas otras cosas que pueden hacer cada parte del cuerpo, tantos movimientos del cuerpo que no hemos explorado, porque nos han hecho un organismo, nos han robado el cuerpo sin órganos. Entonces, un poco la propuesta de estos autores es hacerse un cuerpo sin órganos, no porque el enemigo sea el órgano, sino porque el enemigo es el organismo. El cuerpo sin órganos no se opone a los órganos. El problema no son los órganos, sino la jerarquización, la organización, la funcionalización, la predestinación de los órganos, la cancelación de nuevas posibilidades para los órganos. El enemigo no es el órgano, no son los órganos, sino el organismo en tanto organización de todos los órganos. Los órganos están confiscados, los goces de los órganos están mutilados. ¿Sí? Solo se le ha permitido algunas potencias, algunas posibilidades, algunos movimientos, algunas acciones a los órganos y no otras que se han mutilado, que se han castrado. Entonces, como decíamos, el esquema corporal es tan abstracto como el concepto de Dios. Ningún cuerpo responde a ese esquema. Es por esto que la ciencia es teológica, en cierto sentido. Y acá hay una relación interesante entre teología y teleología. Teología es el estudio de lo religioso, ¿sí? De las religiones. Y lo teleológico es el estudio de las finalidades. ¿Sí? ¿Para qué existe esto? ¿Por qué? ¿Cuál es su motivo final? Telos significa fin, justamente el telón que se pone al final de la obra de teatro tiene la misma etimología, es el fin de la obra. Telón y telos y teleología. Entonces ahí está la finalidad del cuerpo, esa teleología, el para qué de cada organismo está vinculado al juicio de Dios, a la teología. Al no entrará nada por el ano del varón, por ejemplo. El organismo es el juicio de Dios del que se aprovechan los médicos y del que obtienen su poder, dicen Deleuze y Guattari en este capítulo. Entonces, el organismo es una codificación, decíamos, es una estratificación, es una territorialización del cuerpo sin órganos. Y el cuerpo sin órganos implica desterritorializar, decodificar, quitarse los estratos del organismo en tanto organización de órganos. Ejemplos, ya dijimos uno, el culo es para cagar. Bueno, no. El culo tiene una función excretora que en algunas condiciones, en lo que la medicina llama en algunas enfermedades, deja de ser así, porque una bolsa de ostomía para ciertas condiciones físicas, para ciertos cuerpos, reemplaza al ano. Y se le dice ano contra natura, miren la palabra que se utiliza. Los órganos reproductores, también lo dijimos. Las zonas erógenas, que cualquier zona puede ser erógena, hay que erogeneizarla. Después, en relación al género, también, esa no es manera de comportarse para una chica. O sea, así no se sientan las mujeres. Así no se sientan los varones también. Los varones no se sientan con las piernas cruzadas. Las mujeres no se sientan con las piernas abiertas.
El cuerpo sin órganos implica deshacerse del organismo, implica experimentar, pero experimentar con cautela. Siempre esto es importantísimo. Experimentar con prudencia. No hacer cualquiera. No irse al pasto con la experimentación. Porque ya vamos a ver lo que dice Deleuze de eso. Entonces decía que el cuerpo sin órganos es una práctica, es una experimentación, pero con cautela. Está vinculado a otro concepto de Deleuze que es el de devenir. Devenir mujer, devenir niño, devenir reversible. O sea, devenir reversible en el sentido de desandar esos caminos de disciplinamiento del cuerpo, de codificación del cuerpo, desaprender, que el cuerpo pueda desaprender esas formas, esas rutinas, esas lógicas únicas de moverse y de andar. Y también devenir niño en el sentido del niño nietzscheano. Nietzsche tiene un aforismo, podríamos decir, en el Zaratustra, donde habla del camello, del león y del niño. El camello se colocan los pesos sobre él, ¿sí? El camello cede, se le colocan los deberes, las obligaciones, el camello carga con obligaciones ajenas, ¿sí? Y después está el león, que dice no a todo eso, que se rebela, que lucha, ¿sí? Que es un santo de decir no, pero que solo dice no y no crea nada más. Y el niño, por último, es quien crea, es quien tiene creatividad para no quedar ligado solamente al no frente a los valores que se le imponen al camello, sino para poder traer algo nuevo. Entonces es un devenir niño, o sea, el cuerpo sin órganos está vinculado al devenir niño, al devenir reversible. No se puede devenir adulto para Deleuze, no se puede devenir hombre, porque son lugares cargados de poder. Y el poder es tristeza, o sea, en Deleuze. La cuestión de la potencia no tiene que ver con el poder es la anulación de la potencia, de las potencias del cuerpo, justamente. Entonces no se puede devenir varón, se puede devenir mujer, no se puede devenir adulto, se puede devenir niño. O sea, el devenir es siempre minoritario en Deleuze. Si quieren introducirse a Deleuze, yo les recomiendo el abecedario de Gilles Deleuze. Son una serie de entrevistas donde cada letra es un tema sobre el cual hablan. Entonces está la A es animal, la B es bebida, la C es cultura, creo, la D es deseo. Y en la D de deseo dice algo muy bello Deleuze, que es: desear es construir agenciamientos. Deleuze se opone a la idea psicoanalítica del deseo como carencia. Deseo algo porque me falta, que es la idea freudiana, platónica. No. Para Deleuze, desear es tener ya un plus, ¿sí? O sea, es un plus de energía que uno puede direccionar en desear. Es un plus, no una carencia. Desear entonces es construir nuevos agenciamientos. Desear es construir cuerpos sin órganos también, porque construir nuevos agenciamientos implica no hacer lo ya estratificado, lo ya codificado, ¿sí? Hacerse un cuerpo sin órganos también implica nuevos agenciamientos, formar nuevos agenciamientos. ¿Se entiende hasta acá? Yo sé que Deleuze utiliza muchos conceptos que agenciamiento, devenir, máquina, que desterritorialización, que no son muy del común diario, pero creo que con los ejemplos se puede ir entendiendo. Me gustaría una retroalimentación de su parte, si se entiende esto o no. El devenir, preguntan acá, ¿qué es? Bueno, el devenir es romper las líneas duras del ser, romper con las identidades prefijadas. El devenir es siempre minoritario, el devenir nunca es familiarístico, ¿sí? Nunca es la herencia,
sino que el devenir es fugar hacia otro lado, es agenciarse con algo del orden de lo no familiar. El devenir es siempre minoritario, el devenir es el devenir niño en este sentido de la creatividad. El devenir es el devenir mujer. No se puede devenir un orden mayoritario. Tiene que ver con romper las líneas duras del ser, con romper esas identificaciones tan arraigadas. El coronavirus creo que ha sido un acontecimiento, decía, que a algunas personas las ha movilizado y les puede haber ayudado a tener un devenir. Los acontecimientos a veces te pueden facilitar un devenir o no. Y las enfermedades te pueden ayudar a tener un devenir en general, más allá del coronavirus. Y plantearse, bueno, che, ahora que está todo este caos, ¿es esta la vida que yo quería vivir? ¿Estoy haciendo lo que quiero? Y no sé, y a partir de ahí transitar un cambio. Bueno, ahí hubo un devenir, ¿sí? El devenir no es a lo que se llega, el devenir es el pasaje, el tránsito. Julieta, ¿querías decir algo? Que activaste el mic. Sí, quería decir como esto del devenir, como por ahí una explicación más simple o no sé, como para sumar a lo que dijiste, porque es como difícil de entender. Primero que el devenir tiene que ver con el movimiento, ¿no? Y con esta idea de que la vida es un permanente y un constante movimiento y cambio, un poco que hablábamos del encuentro pasado, ¿no? Como que incluso en el mayor equilibrio hay un movimiento constante y lo que hace, no sé, el sistema o lo que sea que el nombre que queramos poner ahí, lo que hace es que tendamos a fijarnos, no como a quedarnos en una identidad fija. Bueno, no sé, soy mujer, soy blanca, soy heterosexual, tengo tal edad, lo que sea, que entre comillas nos identifique, es como que nos hace quedarnos quietes en esa identificación. Soy estudiante, soy madre, lo que sea. Pero siempre tendemos como a fijarnos en esas identificaciones, por eso hablaba el Pablo de fugar de eso, o sea, y poder como aceptar un poco el movimiento que nos va trayendo la vida. Y en ese sentido, porque yo pensaba, ¿no? Como por qué devenir tiene que ser necesariamente devenir minoría, y tiene que ver con que justamente la singularidad nunca se va a poder encontrar en todos los mandatos sociales, o sea, siempre mi singularidad va a ser diferente o va a estar en contra, o por ahí más que estar en contra, simplemente ser diferente del mandato ese que socialmente se impone. Ay, con lo que dije no sé si aclaré o oscurecí, perdón. No, para mí, sí, para mí todo bueno. Bueno, tenemos flores entre nosotros, ¿vieron? O sea, si no nos dicen nada, ¡oh, hermoso, Julieta! ¡Un aplauso! Bueno, ¿algún comentario más? Me hicieron reír mucho. Bien, avanzo entonces. Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari digo porque siempre dicen Deleuze. Pobre Guattari, el libro lo escribieron entre los dos, la gente se lo olvida. Pobre Guattari, yo no sé si es que le tengo un cariño especial porque era psicólogo, no sé si hay una identificación ahí o qué, pero siempre Deleuze y el pobre Guattari a veces se lo olvidan. No sean desgraciados. Bueno. Yo hasta hoy pensé que era una sola persona. No, son dos personas distintas. Deleuze y Guattari dicen que hay tres grandes estratos. Uno es este del organismo, de la organización, otro es la significancia y otro es la sujeción. Organismo tiene que ver, bueno, con organización, y esto, lo que yo les decía recién, que en la sexualidad es muy claro. Preciado tiene un texto hermoso que se llama Terror Anal, donde dice: el problema no es el sexo anal, sino la civilización del hombre castrado de ano. O sea, yo no voy a hablar mucho del texto, pero lo recomiendo mucho. O sea,
Preciado hace una invitación ahí a desgenitalizar la sexualidad, que está reducida a pene-vagina. ¿Ven? Hay una máquina, hay un agenciamiento, hay un encontrarse pene-vagina, y todo se ha reducido a eso en nuestra cultura heteropatriarcal. Bueno, ahí, ¿dónde está la potencia de obrar? Está absolutamente disminuida. Entonces hay que como hacer multiplicar las posibilidades. De todos modos, el aumentar las potencias de obrar no es hacer todo así, soy equilibrista, hago trapecio, bailo flamenco y camino con las manos. No, no es eso, porque las posibilidades no son infinitas del cuerpo, serán insondables, serán muchas, pero no son infinitas por un lado. Y por otro lado, que más que hacer 1.000 millones de cosas, es hacer las que nos potencian, hacer aquellas cosas que nos potencian y que nos hacen bien y que están muchas veces obturadas por este organismo. Pero no quiero transmitir con esto que la idea es, bueno, vayan a escalar montañas, a caminar con una sola mano y a tirarse por parapente. No, no es eso, aumentar las potencias, no es el ideal ese. Eso ya es muy neoliberal, en cierto sentido. El querer romper todos los límites y hacer todo y no perder ni un segundo. No, esto es otra cosa. Este cuerpo sin órganos es otra cosa diferente. El explorar las potencias obturadas, el explorarlas con cautela y buscar aquellas que son alegres para nosotros es muy distinto de esos imperativos de vive ahora, vive al día, ¿cómo es la frase esta latina que utilizan todo el tiempo? ¿Cómo es que se me olvidó? Carpe diem, carpe diem, carpe diem. Gracias, ¿vieron? Que cómo reterritorializa el capitalismo y el neoliberalismo elementos de otras épocas. Entonces, carpe diem, vive el día, haz todo, cuando en realidad eso es explótate, explótate, explótate. Bueno, no, el cuerpo sin órganos no es eso. Es una exploración con cautela. En este texto de Preciado, que les contaba, Terror Anal, que es como una introducción a otro libro, El deseo homosexual, cita a Monique Wittig y dice, las lesbianas no tienen vagina, dice Monique Wittig. Y agrega, los maricas no tienen pene. ¿Por qué? Porque esta frase me encanta. Las lesbianas no tienen vagina porque la vagina es la construcción médica de un órgano para ser penetrado por un pene de un cis heterovarón. Eso es una vagina y eso es un pene. Como la lesbiana y el gay no utilizan ese órgano de ese modo, la vagina no le entran penes, le entrarán dildos, no son penes. Y bueno, y lo que ya sabemos, entonces dice, las lesbianas no tienen vagina y las maricas no tienen pene. Me encantó esta frase para desnaturalizar, para problematizar, para que haga así la cabeza. Amo a Monique Wittig. Bueno, Monique Wittig dice, las lesbianas no son mujeres, porque la mujer es todo un organismo, es toda una construcción también estratificada de lo que debe ser una mujer, sostener a un hombre, mantener emocionalmente a un hombre, sostenerlo emocionalmente, bueno, hacer todas las tareas de labor de la casa, etc. Entonces, una lesbiana, sí, tiene una anatomía, vamos a decirlo así, todo entre comillas, igual a la mujer, pero no está cumpliendo la función de mujer, no es mujer. Las lesbianas no somos mujeres, los putos no somos hombres. Y los putos no tienen pene y las lesbianas no tienen vagina. ¿Ven cómo se articula esto con la cuestión del organismo y el cuerpo sin órganos? El culo no es para cagar, las lesbianas no tienen vagina. Dije igual, entonces, retomando, que hablábamos de 3 estratos. El organismo era uno, la significancia era otro y la sujeción es el tercero. Acabo de hablar del organismo un poco, ahora me gustaría hablarles de la significancia. La significancia tiene que ver con que vivimos en un mundo
donde todo es interpretar y ser interpretado todo el tiempo. El psicoanálisis es una máquina de interpretar. Y somos muy freudianos como sociedad, nuestro sentido común es muy freudiano. Entonces, cualquier cosa, ahí nomás aparece la máquina de la interpretación. Por ejemplo, yo critico mucho, este ejemplo lo doy siempre, perdón para quienes ya lo han escuchado. Yo critico mucho a Freud, ¿sí? Yo critico a Freud. Yo sé que hay más de una persona que cuando critico a Freud que piensa, este muchacho tiene problemas con su padre y por eso critica a Freud, porque Freud es el padre del psicoanálisis. Sé que hay más de una persona, entonces es como muy imposible luchar con esta cuestión de la significación, porque siempre te pueden decir otra cosa, ¿no? Si no critico a Freud, critico, no sé, digo, bueno, pero esto sí lo rescato de Freud, pero critico a la... Bueno, no sé, aparecerá otra interpretación, así como todo es interpretable, siempre se puede decir algo. Vivimos en un mundo de demasiadas interpretaciones. Deleuze en ese sentido es muy antipsicoanalítico, o sea, hay que parar la máquina de la interpretación, hay que parar la máquina de la interpretación. Ay, hoy se conectó, no sé, el Esteban y no me dijo hola. Uy, le habré hecho algo, se habrá enojado. Bueno, igual que me importa, si la otra vez lo que me hizo él, no, esto seguro que viene del otro, toda esa paja mental de la interpretación, hay que frenarla, dice Deleuze y Guattari. Todo se interpreta y siempre se asocia en nuestra cultura un modo correcto de interpretación, eso también hay que verlo. Pero acá la propuesta es parar la máquina de la interpretación. También porque se interpreta todo, como les decía recién con el ejemplo de Freud y la crítica a Freud, se interpreta todo en términos edípicos. O sea, la interpretación que se hace de las acciones de las personas es en términos edípicos. Esa chica se buscó un hombre más grande, algo con su padre, ¿no? Es gay, mucho vínculo con la madre, muy apegado a la madre. Todo se interpreta en términos edípicos, familiaristas. Deleuze y Guattari hablan de lo personológico, o sea, todo en términos de las personas, de las identidades, de las identificaciones. Por eso escriben el anti-Edipo. Lo que tiene estas interpretaciones edípicas, familiaristas, personológicas, es que olvidan lo social. Olvidan el capitalismo global cognitivo, olvidan que el sistema ha implantado modos de ser en nosotros, que el sistema nos ha chipeado, que estamos codificados, olvida que la causa de las cosas, si es que vamos a pensar en términos de causalidad, que ya es todo un tema pensar en términos de causas lineales, está mucho más por lo social que lo familiar, porque también hay una trampa, que lo familiar siempre termina siendo lo materno, otra responsabilidad más para la madre. Todos los problemas de cualquier persona es la madre, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, otra carga más para los cuerpos feminizados, hacerse cargo de los traumas porque es su culpa. En cambio de pensar, está como, no sé, la depresión es la pandemia más grande de la salud mental y probablemente la mayor causa de discapacidad pronta, si no es que ya es así. ¿Será que todas las personas tienen un problema con su familia, con su madre más precisamente? ¿O será que vivimos en un mundo un poquito complejito, con algunas, por decirlo sutilmente, un eufemismo, con algunas trabas, con algunas, ¿cómo decirlo? Me imaginé como una pista de obstáculos, con algunos obstáculos en el camino. No, debe ser debe ser madres muy apegadas y padres muy severos, sí, esa es la causa de todo. Bueno, reducir todas las causas a lo individual, a lo familiar, implica modificar los sistemas, implica no modificar los sistemas, implica no ver las características de un sistema. Entonces esa es toda una crítica al psicoanálisis.
Y decía recién que también, que todo se interpreta, pero que todo se interpreta de un modo correcto. En este sentido es que toda representación es represión, ¿sí? Hay un modo de hacerlo. O sea, caminar se representa de un modo, hay un modo adecuado de caminar. Otros no, otros son patológicos. Entonces, la representación reprime el cuerpo sin órganos, reprime las potencias. ¿Comentarios hasta acá? Avanza un poco más en relación a esto de la significancia, las interpretaciones y las representaciones. Y en relación a la enfermedad, me gustaría hablar un poco de esto de la significancia y del ser interpretado. Sobre todo porque una persona, no recuerdo quién fue en este momento, pero una de las personas de acá del taller mencionó cuando estábamos haciendo uno de los ejercicios, hablando sobre uno de los ejercicios, una enfermedad. No recuerdo cuál tampoco, como verán mi memoria es del orden de lo paupérrimo, pero mencionaron una condición que no me acuerdo ahora cuál era, si fatiga crónica, una de esas, algo así era. Y entonces quisiera hablarles de algo en relación a las enfermedades, en relación a esta cuestión de la significancia y de que todo debe ser interpretado. Las enfermedades, todo el tiempo en nuestra sociedad, son interpretadas y son interpretadas en términos de responsabilidad subjetiva. Recién les mencionaba el abecedario de Deleuze, que la D es de deseo, y tienen otra que también les recomiendo, otra letra, que es la M de enfermedad. Es francés Deleuze, entonces M de maladie, que es enfermedad. Y ahí miren lo que dice Deleuze, qué bello de la enfermedad. Dice: un estado de salud pobre facilita el pensar. La enfermedad es algo que agudiza el sentimiento de la vida, una visión de la vida. Hay que aprovecharla para hacer algo más libre. Liberarse, por ejemplo, de las cargas sociales. Hay un libro que me gusta mucho y que lo recomiendo a las personas con enfermedades estigmatizadas, que es La enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag. Acá Susan Sontag hace una revisión del cáncer y de la tuberculosis y muestra cómo en las diferentes épocas se ha ido atribuyendo diferentes características a las personas que tenían esas enfermedades, toda una caracterología. El canceroso, el tuberculoso reprime sus emociones, expresa demasiado sus emociones, es muy colérico, se enoja, reprime su enojo. Bueno, lo que muestra Susan Sontag con esta cantidad de discursos contradictorios entre ellos es que ninguno es verdadero, digamos, que toda una patraña. De hecho, en el canal de YouTube, al cual pueden suscribirse, donde subimos los videos de este taller, también hay un taller sobre la pandemia que se llama Lenguaje, Poder y Enfermedad, donde hay desarrollo bien Susan Sontag. Dura media hora creo ese video. Pueden ir ahí a chusmearlo, donde lo explico más largo. Acá solo lo iba a mencionar porque no es el tema central de este encuentro. Pero lo que dice Susan Sontag en definitiva es que la enfermedad no debe concebirse como metáfora, no debe pensarse como metáfora, no debe interpretarse todo el tiempo. Dice algo muy bello, que es que el modo más sano de estar enfermo es el que menos se presta al pensamiento metafórico, es decir, es el que menos cede a las metáforas respecto de su enfermedad. En la antigüedad, ¿qué se decía de la enfermedad? Es un castigo de los dioses. En la Edad Media, signo de pecado, de maldad, tocado por el diablo, el jorobado de Notre Dame, vergüenza, ocultarse. Y en la modernidad, además de medicalizarse, las discapacidades, por ejemplo, y bueno, la enfermedad, claramente, se psicologiza, hay una psicologización de los estados del cuerpo valetudinarios. Hay una psicologización de la diversidad funcional. Y hay
como vivimos en un mundo hiperindividualista, hay una apelación a la responsabilidad individual que lo hacen muchísimos psicólogos. Si un psicólogo está escuchando este video en algún momento, por favor, pare de hacerlo. Es un mensaje a la comunidad. Entonces, se atribuye todo al carácter de la persona. La propuesta de Susan Sontag es no psicologizar las enfermedades, no buscar la caracterología de una enfermedad. Hoy en día sucede con la fibromialgia, ponen en los comentarios, totalmente. Sí, después Susan Sontag va a hablar de las metáforas de la guerra, todo eso está en el video, pueden ir a chusmearlo, está público. Sí, sucede con la fibromialgia y sucede con todas las enfermedades que inicialmente no se les encuentra la base orgánica. Sucedió con la tuberculosis hasta que se encontró la causa de la tuberculosis. Y sucede con el cáncer porque, bueno, hay tantos tipos de cáncer y es una enfermedad que tan estigmatizada y es una enfermedad, digamos que podés recuperarte y también podés morir, entonces la muerte, el tabú, bueno, todo lo que ya sabemos. Sí, Dani, totalmente. Susan Sontag aborda toda la cuestión de las metáforas bélicas respecto de la enfermedad y también de las metáforas médicas respecto de la guerra. El comunismo es un cáncer, ¿no? Ganar la batalla contra el cáncer, sí. Todo eso está trabajado en el libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas. Bien, pero les decía entonces, no psicologizar, no reducir al ámbito psíquico una enfermedad y que no es por el carácter de una persona que una persona enferma. Susan Sontag aclara igual que esto es muy distinto de decir que el estrés puede ser un factor posible en una enfermedad. Es muy distinto una cosa que la otra. Es muy distinto decir esta persona tiene cáncer porque tiene mal carácter, porque se guarda todo, a decir el estrés afecta al sistema inmune y si se debilita el sistema inmune es más probable contraer ciertas enfermedades. Son dos cosas muy diferentes. El estrés puede ser un factor, pero es un factor entre muchos otros, porque la verdad que ¿quién no está estresado en este puto mundo? Entonces, si a algunas personas les da algo y a otras no, bueno, si todas más o menos estamos un poquito menos estresadas, debe ser que hay otros factores además del estrés. Porque el estrés, los sufrimientos, reprimirse algún enojo o expresarlo, más que las causas de una enfermedad, es lo que se llama la vida humana también, ¿no? Lo dice bellamente Susan Sontag. Es la vida humana, es la condición humana. El estresarse, el pasar por algún dolor, el tener un duelo, bueno. Entonces, decía que es muy distinto decir que este tipo de carácter se interpreta como causa de esta enfermedad, decir el estrés es un factor entre tantos otros de algunas enfermedades. Pero en todo caso, ese estrés, ¿de dónde viene? ¿En qué tipo de mundo vivimos si hay tantas personas estresadas? ¿Es una mera casualidad que muchísimas personas experimenten lo mismo, ansiedad, depresión, etcétera? ¿O hay condiciones estructurales en nuestro mundo que llevan a esa experiencia del estrés y a otras experiencias muy comunes, muy generalizadas? Entonces la idea es rechazar la ligazón enfermedad, responsabilidad individual, la ligazón enfermedad-carácter, ¿sí? Esto, bueno, escribí algo al respecto, ¿se los puedo mostrar? ¿Quieren? Sí, por favor. Bueno, sí. Les cuento algo que escribí y después les cuento un diálogo que tuve con una página, porque yo soy muy militante de la no interpretación de todas las enfermedades en términos de responsabilidad subjetiva y carácter psicológico. Entonces les cuento un pequeño escrito sobre la responsabilidad individual primero y después una cosa sobre otro escrito cortito en una página. Dice: hoy me gustaría hablarles de un tema de psicología muy en boga en estos tiempos, la responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque me apareció una publicidad
en Instagram de un psicólogo que decía, no sé qué hacer, ¿viste? Decía el paciente. Entonces el psicólogo lo corrige, tacha el qué del no sé qué hacer y dice, no sé hacerme cargo. Y si nos responsabilizamos, le responde el psicólogo. Bueno, entonces cuando vi esto yo dije, no, esto no puede quedar así. Tengo que hacer mi pequeño aporte al mundo y escribir algo. Entonces escribí lo siguiente. Desde un punto de vista teórico, si algo enseña el descubrimiento freudiano del inconsciente es precisamente que el yo no es amo en su propia casa. El yo no puede tomar el control de todo lo que le sucede en la vida porque no es pura conciencia. Por lo tanto, los postulados referidos al deber de la responsabilidad subjetiva y del hacerse cargo de todo y todo el tiempo, antes que una dirección de la cura en una terapia, parecen un imperativo superyoico epocal entre tantos otros que llevan al sujeto a padecer. Por otra parte, desde un punto de vista político, no podemos dejar de tener en cuenta que vivimos en un sistema capitalista, racista, heteronormativo y patriarcal. En este contexto, la responsabilización a nivel individual de malestares y dolencias que muchas veces están causados por desigualdades estructurales y sistemas de privilegio, es más un modo de sostener el status quo que de realizar psicoterapia. Un terapeuta que solamente busca dirigir el locus de control hacia el interior del sujeto no está realizando una intervención terapéutica, está repitiendo un discurso epocal ampliamente difundido que puede resultar iatrogénico. Iatrogénico es que no cura, que hace daño. ¿Y por qué digo que es un discurso repetido ya socialmente? Porque Claudio María Domínguez hasta tiene un programa que se llama Hacete cargo. O sea, no hace falta ir a un psicólogo a que te diga hacete cargo, porque ya el mundo te está diciendo hacete cargo. Entonces, si alguien te repite muchas veces este tipo de discursos del hacerse cargo, invítalo paradojalmente a hacerse cargo de su discurso. A hacerse cargo de su discurso hiperindividualizador, voluntarista, capacitista y neoliberal. Voluntarista porque el hacerte cargo es... O sea que hacerse cargo es que la persona no tiene ganas de hacerse cargo. Entonces, si ya tiene voluntad y se hace cargo, listo, se soluciona. Ah, puta, qué ofertón, no sabía que era tan fácil solucionar el problema. Así, me hago cargo y listo. Ah, mira, facilísimo. Eso es voluntarismo. Creer que con la mera voluntad está muy vinculado a la meritocracia. Con la mera voluntad alcanza. Bien, esa era una de las cositas que les leí. Si les parece, les puedo leer la otra, es cortita. Hay una charla, ¿no?, de terapia gestáltica. Ustedes saben que los gestálticos, bueno, como trabajan mucho con el cuerpo, pero apelan mucho a esta cuestión de las enfermedades orgánicas, la explicación, como que tienen todo ese lado que la verdad no me gusta nada de la Gestalt. Y hay una conferencia gestáltica y ponen de descripción. Escuchen, ¿sí? Escuchen. Esto es lo que ponen de descripción en la conferencia. Un síntoma orgánico o una enfermedad es algo así como un llamado de atención, una alarma que proviene de lo más profundo de nuestro ser, del núcleo del self, para advertirnos algo sobre nuestra existencia. Podríamos en este sentido afirmar que la enfermedad es como un amigo que nos advierte que estamos equivocados en rumbo en nuestra vida y que incluye su experiencia para orientarnos el rumbo a seguir. Bueno, eso está bien escrito, se ve bonito, poético, la enfermedad como un amigo que te dice te estás equivocando, pero hay una trampa acá. Hay una trampa porque ustedes saben que no todas las enfermedades son susceptibles de dejar de ser tenidas. Hay enfermedades que se llaman crónicas. Entonces, ¿qué le decimos a las personas crónicas? Ustedes están equivocándose siempre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque son discursos que están
hablando por las personas enfermas, para las personas enfermas, y que lo que están transmitiendo es una mierda para las personas que padecen enfermedades, y más si son enfermedades crónicas. Es terrible lo que les... O sea, es un discurso de hierro en palabras de terciopelo, como dicen Lava y Dardot. Entonces yo les escribí un bello comentario y les puse, como siempre, Tatrán pudriéndola toda, pero les puse esto, no, muy respetuoso estuve. Hola, me gustaría hacerles una consulta y comentario en relación a la frase colocada. Si la enfermedad orgánica nos advierte que estamos equivocados en el rumbo de nuestra vida, ¿qué pasa con aquellas enfermedades que son crónicas? ¿La persona se equivocó y se equivocará en el rumbo de toda su vida? ¿Por qué se sigue asociando una enfermedad orgánica al voluntarismo, a la elección y en última instancia a la responsabilidad individual? El enfoque en la responsabilidad y el voluntarismo, en lo individual y en lo micro, no es una forma de invisibilizar o minimizar las variables estructurales y las variables macro, como son, por ejemplo, el glifosato de Monsanto, entre tantos otros fenómenos propios del capitalismo tanatopolítico actual. Estaría bueno que las personas enfermas tomen la palabra respecto de su salud, en lugar de ser habladas por discursos hegemónicos que siguen responsabilizando y marcando moralmente a quien padece. Me respondió alguien de ese lugar. No creo que estemos siendo reduccionistas, al contrario, integrar lo físico, lo espiritual, lo vincular, lo emocional. Y yo le contesté, cortito, igual yo no ando discutiendo por redes sociales, sí, integran todo menos el capitalismo, o sea, como si la mirada holística olvida el capitalismo, deja de ser holístico. Si olvidas el contexto, deja de ser holístico, por más que veas lo espiritual, lo emocional, el aura, lo físico, lo psíquico, los chakras. Bueno, si te olvidas del capitalismo, no es holístico. Y le agregué, la pregunta hermenéutica por la enfermedad orgánica es una pregunta moral y estigmatizante. Bueno, no quedó ahí la charla, no. Pero bueno, perdón, me extendí mucho en esto, pero es algo muy importante para mí, porque la persona que está enferma ya está padeciendo, además de lo propio de la enfermedad, un sistema hecho para personas sanas, un sistema de salud destruido, donde las personas que trabajan ahí están quemadas, donde hay mucha violencia, y además agregar este discurso es un montón. O sea, perdón, pero es algo que yo milito mucho y quería contárselos porque justamente Deleuze está hablando de parar la máquina de la interpretación. Les leo. Consejo del día: si estás enfermo, no estés enfermo. Claro. Tiene que ver con la meritocracia. Si tenés la enfermedad que te mereces, tiene que ver con la religión también. Es un discurso muy religioso en cierto sentido, sí, muy protestante. Me equivoqué con mi vida a los 7 y terminó en asma. Qué mal. Claro, a los 7 cosas muy mal hiciste. Bueno, a mí me operaron cuando tenía 1 año, o sea, actué pésimo durante ese año, o sea, que muchos problemas sin solucionar, muchas cosas psicológicas que no fui al psicólogo en mi primer año de vida. Sí, por eso me operaron. Claro, bueno, ven cómo lo analizamos 2 segundos y es una ridiculez, pero ¿cómo cala este discurso? ¿Cuántas veces lo han escuchado? Esto está, o sea, y ¿saben qué es lo peor? Que se lo vende como algo progre. Como estos son los hippies nazis. Yo creo que hay hippies nazis en este mundo, que son estos son los hippies nazis, que te hablan de todas estas cosas y no, que con un té de Bach, no sé qué, se te va todo. Y no es así. No todo es tan liviano como para solucionarse así en la vida, como trabajar tu vínculo con tu niño interno. No, a veces hay que operar, no parar la máquina de la interpretación. Entonces esto, como está muy vinculado a algo más hippie, naif, de izquierda, progre,
no se ve lo que hay a la base de ese discurso, ¿no? No es Feynman, que uno lo ve y ya sabe que ahí no puede salir nada bueno, que hay que tener cuidado con ese discurso. No, este es un discurso aterciopelado, rodeado de margaritas, entonces cala mucho más profundo, sin que a veces uno pueda percatarse. Bien, entonces he hecho larguísimo esto, dije que había 3 estratos que eran organismo, significancia y sujeción. Sujeción tiene que ver con lo que hemos visto tanto con Federici como con Foucault, de la construcción de un ciudadano para que no sea un vagabundo, van a decir ahí Deleuze, la cuestión del vagabundo como quien no se sujecionó. Es la sujeción al poder, la normalización, la producción de un sujeto productivo. Voy a ir rápido. Entonces, la cuestión es la cautela. Prudencia como dosis, prudencia como regla inmanente, como regla propia a cualquier experimentación. Hay que producir cosas nuevas, hay que hacerse el cuerpo sin órganos, pero con cautela. Dicen Deleuze y Guattari, el arte de la dosis y el peligro de la sobredosis. Deshacer el organismo nunca ha sido matarse, sino abrir el cuerpo a conexiones que suponen todo un agenciamiento. No se puede alcanzar el cuerpo sin órganos desestratificando salvajemente. No se puede alcanzar el cuerpo sin órganos desestratificando salvajemente. No es me quiero hacer un cuerpo sin órganos y hago cualquiera. Ahí va a dar unos ejemplos, pero no, porque me iba a ir un poquito al pasto. Lo peor no es quedar estratificado, sino precipitar los estratos, o sea, precipitarlos, hacerlos caer en un desmoronamiento suicida o demente. Hay los ejemplos, sí, bueno, el ejemplo que iba a decir es, la estratificación es el culo es para cagar, ¿sí? No desestratificar salvajemente es meterse cualquier cosa, no hacer eso como para explorar algo nuevo, con cautela, de a poco, siempre algo que tenga base de fondo, si no, la vagina tiende a expulsar, pero el ano tiende a introducir, entonces después hay que ir al médico, no, guarda que hay mucho COVID. Ese era el ejemplo que me autorreprimí. Pero esto hay que pensarlo en todo. No podemos ir y mandar a cagar al jefe mañana de una, decir, ¡ah! Porque quedás en el vagabundo, ¿no? Lo que dicen ahí. No hay que desestratificar salvajemente. Lo peor no es la estratificación, sino un desmoronamiento suicida o demente por hacer caer todos los estratos. Bueno, ejemplos de desestratificación, ejemplos de cuerpos sin órganos, el BDSM en lo sexual, pueden googlearlo, BDSM, las prácticas sadomasoquistas, también en la discapacidad y construcción de un cuerpo sin órganos. La discapacidad implica mover el cuerpo de otra manera. Hay un video que tienen que verlo, por favor, de Butler y Sunny Taylor, donde hablan de la discapacidad, Sunny Taylor, y Butler de la cuestión de la diversidad del género, como las lesbianas, los gays mueven el cuerpo de una manera diferente, y eso hace que se identifique como gay, como lesbiana y como cuerpo para ser atacado en la calle, mientras que Taylor habla de la discapacidad, de la silla de rueda, de los obstáculos y de también moverse de otra manera, contar que le decían mono de chica. Bueno, véanlo por favor. También hay que pensar el cuerpo sin órganos más allá de lo individual. No es solo lo individual el cuerpo sin órganos, sino la ciudad, todo el sistema es un organismo. O sea, la ciudad es un organismo, el cuerpo social que también se puede ir desestratificando. Por ejemplo, la vereda. En la vereda caminan las personas, en las calles pasan los autos. Pero miren, desautomaticemos la percepción un segundo. Veamos con ojos nuevos. Imagínense la calle, no la vereda, toda prendida a fuego, 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 fuego. Y salir y solo poder andar por las veredas. Nos han reducido el mundo de los que andamos a pie a un lugar muy mínimo. Una vereda es 1 metro. Por ahí tenemos que andar. El resto es un lugar apenas transitable cuando un semáforo nos deja un ratito pasar.
se percatan de cómo está estratificado el cuerpo social, cómo hay todo un organismo, una organización y cierta obturación de por dónde podemos hasta caminar, ¿no? Bien, bueno, yo tengo que ir terminando para poder charlar ahora. Traje acá un fragmento para acabar con la masacre del cuerpo. Se los leo muy rápido. Queremos recuperar las facultades que son verdaderamente elementales, como el placer de respirar, literalmente asfixiado por las fuerzas de la opresión y de contaminación, el placer de comer y de digerir, perturbado por el ritmo del rendimiento y el repugnante alimento producido y preparado según los criterios de rentabilidad mercantil, el placer de cagar y el goce del culo sistemáticamente masacrado por el adiestramiento intrusivo de los esfínteres, mediante el cual la autoridad capitalista inscribe incluso en la carne sus principios fundamentales, relaciones de explotación, neurosis de acumulación, mística de la propiedad de la limpieza, mística de la propiedad y de la limpieza, etc. El placer de masturbarse alegremente, sin vergüenza y sin angustia, ni por carencia o compensación, sino por el placer de masturbarse, el placer de vibrar, de murmurar, de hablar, de caminar, de moverse, de explorarse, de expresarse, de delirar, de cantar, de jugar con el cuerpo de todas las maneras posibles. Queremos recuperar el placer de producir el placer y de crear, despiadadamente mermado por los aparatos educativos encargados de fabricar trabajadores, consumidores obedientes. Qué bello es para acabar con la masacre del cuerpo. Es todo un poema escrito en prosa para acabar con la masacre del cuerpo. Es bellísimo. Por último, retomando la cuestión de las enfermedades son parte de la vida, no excepción de la vida. Entonces no hay que explicarlas como excepción, sino forman parte de la vida. Y lo alegre es que sería quizás invocar las potencias que tiene esa enfermedad, ver cómo nos podemos agenciar de una manera no triste como nos han enseñado, como el saber dice que una enfermedad es algo solo triste, sino invocar otras potencias, como dice Deleuze en la letra M, que les conté que a él la enfermedad le ayuda y la vejez a abandonar las obligaciones sociales. Bueno, un poco la propuesta podría ser también esa en relación a la enfermedad, de buscar qué potencias alegres tiene invocar eso y no relacionarse meramente como nos han dicho y las emociones diseñadas que nos han dicho que tenemos que tener frente a una enfermedad. Bueno, con eso termino. Ay, sí, yo, bueno, sí, también me encantó la clase de hoy. Yo siempre como que vuelvo a veces a la publicación esa que hiciste de la responsabilidad subjetiva, porque nunca termino de entender como cuáles son los límites de la responsabilidad subjetiva. Y ahora estoy pensando, pues no sé si me voy a poder dar a entender. Es como, ¿hasta qué punto es responsabilidad subjetiva y hasta qué punto es... no sé, por el problema es eso, digo... Te entiendo, creo. No somos realmente responsables de lo que hacemos, ¿no? Pero digo, no sé... bueno, sí. No sé bien cómo explicarlo. Pero, mira, pues no sé, una cosita en relación a eso que me sirvió, porque yo creo que he tenido la misma pregunta que vos. No es abandonar la responsabilidad subjetiva para hacerse para decir nada es mi responsabilidad, no. Si no es... No, porque si no, digo, te podés hacer el boludo con un montón de cosas. Exacto, no es eso, sino es abandonar el concepto. O sea, es como Nietzsche cuando habla de la moral. Nietzsche no está diciendo que hay que dejar la moral para ser inmoral y andar pateando viejas por la calle. No, es para ser o sea, para estar por fuera, extramoral. O sea, es abandonar el concepto de la responsabilidad individual, porque hay que abandonar en el fondo el concepto del individuo, que es distinto de ser irresponsable, de cagarse en todo, de hacer cualquiera. No, abandonar
la responsabilidad individual es una cosa y tener una ética es otra. De hecho, el cuerpo sin órganos se basa en la ética de Spinoza. Sí, creo que sí, como que me quedó un poco más claro, gracias. Sí, no es ir a la negativa del concepto, es abandonarlo al concepto. Claro. Bien. Genial, gracias. No, de nada. Es como hay quienes dejan de ser feministas por ciertas críticas al feminismo, por ejemplo, punitivismo, y no por eso se hacen machistas. Es como abandonar ciertas lógicas de asimilacionismo LGBT, pero no por eso me hago heteronormativo. Porque Deleuze habla de lo anormal, que es abandonar el binario, normal, anormal. El anormal es abandonar ese binario. Hay que abandonar el binario. Deleuze dice que el Estado es una máquina de construir binarismos. Hay que abandonar el binario. Responsable, o sea, inocente, culpable, ¿no? Responsable y irresponsable. Romper el binario. Son trampas de la tristeza los binarios. Bueno, querides, buenas noches. Deleuze siempre es un placer. Besitos. Gracias. Y Guattari, ambos. Sí. Mirá,